Bueno, fundamentalmente este seminario trae temas muy interesantes, como por ejemplo la información de cómo se hace la cría y la recría, fundamentalmente en una zona complicada de monte, donde la lluvia es escasa. Esta zona que era fundamentalmente frutihortícola, ha sufrido un cambio y ha tenido la invasión, digamos, de la ganadería. Tenemos también una charla interesante de un tema que surgió hace muchos años, diría alrededor 2008, 2009, que es un engorde comunitario en Río Colorado, que surgió en esa época para que la gente llevara las vacas y terneros para salvarlos de la sequía tan intensa que había. Hoy sigue funcionando como donde la gente lleva sus animales, sus terneros, sus terneras, y en este engorde los termina y los vende. Todo esto también favorecido porque esta zona es libre de aftosa sin vacunación. Luego habrá una charla de la industria, un frigorífico que tiene tránsito federal y que es el único que hay ahí en esta zona del Alto Valle de Río Negro. Y bueno, después hay la presencia del instituto con cómo se está viendo la actividad. Y bueno, creo que te he hecho un resumen más o menos de los temas que se van a tocar. El seminario es el día miércoles 16. Como siempre, la conexión gratuita. Esperamos que se conecten mucho y ya les digo que el próximo va a ser en Juana Pradera, una jornada a campo. Así que seguimos como siempre, tratando de evitar la pandemia y que no nos detenga y poder seguir llevando adelante este tipo de actividades. Sí, justamente por eso mismo, todos estos temas de construir eficiencias y el manejo del ternero o del animal de recría pre-engorde tiene que ver con la construcción de los atributos físicos de la carne que los mercados de exportación, si apuntamos a mercados de cierta calidad, utilizan o valoran. Le demos mayor o menor importancia en Argentina al tema del marbling o del marmoreo o de la grasa intramuscular, en los mercados, en el comercio internacional, ese indicador, ese elemento, participa definiendo calidades de carne. El grado de marmoreo, combinado con la edad del animal a la faena, y genera un descriptor de calidad de carne. Podrá ser discutible, podemos decir que es más o menos correlacionable con la terneza, pero la realidad es que es indicador de calidad. Y a nosotros nos cuesta, a nuestros sistemas, llegar a los marmoreos mínimos que esos mercados demandan. Por ejemplo, mercados de alto valor en China, mercados de algún alto valor en Europa, algunos mercados tipo cuota 481, algunos mercados de valor exigen, además de determinadas áreas de bife y relación grasa dorsal, área de bife, exigen un nivel mínimo de marmoreo, de marbling o de grasa intramuscular. Al llegar a ese nivel mínimo, que es 4,5 o 5%, es difícil en nuestros sistemas, pero no es porque alimentemos tan mal, porque los alimentos, como yo digo, son los mismos generalmente. E incluso
como nosotros no usamos anabólicos de crecimiento, tenemos una posibilidad de marmorear antes, porque el anabólico tiende hacia el magro. Sin embargo, perdemos a veces la oportunidad de marmoreo porque justamente no hemos construido en el animal, desde pequeño, desde su lactancia al pie de la madre y en las etapas de recría, el escenario de marmoreo, que significa desarrollar en forma temprana las células madre que evolucionan hacia los benditos adipocitos donde se deposita la grasa. Si yo no desarrollo esas pequeñas células donde después se deposita el tejido graso y crecen, esas células se hacen como reservorios grasos en la matriz intramuscular e intermuscular, si no hago eso, después no la puedo deponer. ¿Se entiende? Entonces vamos a caer en el sobreengrasamiento, vamos a poner grasa de cobertura y no es suficiente intramuscular. Por eso es tan importante, en el caso argentino, el desarrollo temprano adecuado del ternero. En otras partes del mundo, un ternero de 170 kilos al destete es un ternero excesivamente liviano. Nosotros estamos acostumbrados a eso. Nos parece normal. En otros lados ya se ha superado los 220, 250 kilos de destete. ¿Por qué? Porque el manejo, la genética, la forma en que se maneja la vaca, apunta a generar un ternero más pesado. Y eso tiene mucho que ver con cómo se expresa esa genética en la etapa final, en el engorde final. Y no necesariamente salen animales sobreengrasados en cobertura, más bien incluso a veces con menos cobertura que los nuestros, pero con el doble o un 40% más de marmoreo de lo que nosotros somos capaces de poner. Por eso que es tan interesante esto de pensar adecuadamente la cría al pie de la madre y las recrías. No para reemplazar el engorde, pero sí para tener unos niveles mínimos de crecimiento, que son esos 400, 500 gramos promedio, o por lo menos ir con un aumento por encima de 400 gramos durante los primeros 3-4 meses post-destete. Pensemos que un ternero al pie de la madre aumenta a 900 gramos por día, 800 gramos por día. Lo separamos y automáticamente empieza a crecer a la mitad de ese aumento de peso. Si lo ponemos muy por debajo de eso, le estamos dañando mucho esa capacidad, ese desarrollo carnicero. Y la deposición de estos adipocitos, de lo que yo mencionaba, el desarrollo de estas pequeñas células, ocurre hasta prácticamente los 6-7 meses de edad, con algunos picos en los 4 meses y también durante la gestación. Entonces, si somos demasiado duros en la cría, o sea, la vaca sufre mucho, una vaca muy flaca durante la gestación, tiene problemas de parición, nos genera lactancias un tanto débiles en calidad, y después detectamos un ternero liviano que lo hacemos sufrir en el postdestete, pues probablemente nos encontremos con un animalito que en un corral de engorde termine temprano, engrase rápidamente, haga cobertura, no tenga musculatura y sea bastante magro en el momento de la faena. En Río Negro y Neuquén, en la Nor Patagonia, los sistemas de cría bovina están generalizados, ¿no? Generalmente fuimos área marginal en cría con respecto a la cuenca central del país, y estamos bajo los efectos del clima normal de acá, de zonas áridas, y bajo el cambio climático global. En general, los índices productivos nuestros son bajos, no escapan a la realidad nacional. Tenemos, cada 100 vacas se considera que logramos menos de 60 terneros por año, lo cual habla de un nivel de ineficiencia relativamente elevado. Cuando empezamos a ahondar en las causas, generalmente los listados tienen que ver con precipitaciones erráticas, años variables, a veces no nos ayudan las condiciones de las reglamentaciones vigentes, los cambios en las reglas del juego. Lo cierto que al que lo escucha desde afuera, desde otro lugar, fuera de nuestro sector, parece que el sector agropecuario y sobre todo el ganadero es un área donde los lamentos son bastante recurrentes. Y aunque tuviera algún tinte de este tipo, lo que estamos viendo y lo que plantea Alan Savory con el enfoque holístico es que estamos lidiando o estamos trabajando sobre ecosistemas naturales que no tienen una naturaleza lineal. ¿Qué quiere decir? Que su naturaleza no es mecánica, no es ingeniería nuclear, astronomía o matemática pura, donde más allá de la complicación que pueda tener una ecuación muy grande, 2 más 2 siempre sigue siendo 4. Acá trabajamos en sistemas naturales y complejos que tienen un nivel alto de variables,
la mayoría de las cuales son impredecibles en cuanto a su comportamiento. Hasta ahora, y lo digo del ejercicio de la profesión, siempre hemos tratado de hacer análisis profundo, conocer con la mayor precisión las variables que están en juego, ver cuál es la última tecnología que más seguridad nos da. Y no digo que nos pueda haber ido mal, pero siempre pasa que nuestra decisión, aunque es la mejor que tomamos en el momento, asesorando o tomando decisiones como administradores, es superada por la realidad. Pasa el tiempo, pasan los meses, pasa el año, y siempre el resultado no es el que esperábamos. A veces nos va mejor, pero en general terminamos en esas letanías que yo comentaba al principio. Entonces ahí Seibury lo que plantea es, bueno, evidentemente nuestro problema puede estar dado por la complejidad del sistema, pero básicamente puede estar dado por cómo tomamos las decisiones. Y nos plantea, y esto es el manejo holístico, un marco conceptual para el proceso de toma de decisiones. No nos dice, hagan este pastoreo o hagan aquel, manejen este producto o manejen el otro. Lo que plantea es un marco metodológico con una metodología de planificación holística que tiene en cuenta las variables de la naturaleza, que considera mecanismos de planificación del pastoreo, de las finanzas y del desarrollo futuro de nuestro emprendimiento, bajo un concepto que suena tal vez hasta contradictorio. Aceptar que la decisión que tomemos, aunque puntualmente sea la mejor que podemos tomar, básicamente está errada. Nos prepara entonces para identificar rápidamente en el ejercicio del establecimiento cuáles son los indicadores tempranos que nos van a mostrar el desvío entre la situación esperada y la que realmente después se dio, para hacer los ajustes en el momento. Para eso hay todo un marco metodológico, insisto, que ayuda a establecer desde la intencionalidad más profunda del productor, qué quiere para sí, para su familia, para su campo, para su equipo de personal, y a partir de eso se desencadena una serie de procedimientos que tienen que ver con qué estamos dispuestos a usar y qué no. Y de allí salen algunas claves más para entender la naturaleza. Pero básicamente el manejo holístico nos plantea eso. No está inventando la pólvora, sino que nos está planteando mejorar nuestro proceso de toma de decisiones para tener mayor efectividad en sistemas complejos. Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a este ciclo de charlas online 2020 que está auspiciado por el proyecto Fontagro, Innovación e Intensificación para la Adaptación al Cambio Climático de la Ganadería Extensiva Familiar. Hoy tenemos a la doctora María Macarena Bruno Galarraga. Ella es médica veterinaria con un doctorado en reproducción, podemos decir. Ella trabaja en el grupo de reproducción y genética del INTA Bariloche. Así que hoy nos va a hablar sobre las implicancias de la nutrición, sobre la reproducción de las majadas hiatos. Este tema es de especial interés por el Fontagro porque sabemos que frente al cambio climático, la nutrición es un factor fundamental para la productividad. Entonces, las relaciones entre la nutrición y la reproducción tienen que ver con la producción, así que es un tema muy interesante. La modalidad es, como siempre venimos haciendo, Macarena va a exponer por alrededor de 40 a 50 minutos, 55 minutos, y después tendremos entre 25 y 30 minutos para preguntas, con la idea de hacer no más de una hora 20, hora 30, toda la charla. Así que bueno, dicho esto, las preguntas, por favor, las dejan en el chat, y después sobre el final las vamos a ir contestando. Lo va a ir contestando Macarena, por supuesto. Bueno, Macarena, todo tuyo. Bueno, muchas gracias, Sebastián, por la presentación. Muy buenos días a todos, espero que estén bien. Así que, bueno, gracias, Sebastián, también por convocarnos a dar una charla en el marco del Proyecto Fontagro. En esta charla les voy a contar algunos estudios que hemos hecho sobre la interacción entre la nutrición y la reproducción, tanto en ovinos como caprinos, y trabajaremos sobre algunos conceptos básicos de la relación nutrición-reproducción. Bueno, para comenzar me gustaría comentarles, para que refresquemos, sé que supongo que todos más o menos lo saben, pero la fisiología de la reproducción, tanto en rumiantes menores, tanto la oveja como la cabra son especies poliéstricas estacionales, es decir, que repiten un ciclo estral durante la estación reproductiva, que esa estación se da sobre todo en fotoperiodo negativo, cuando las horas de
de luz al día se acortan. La duración de ese ciclo estral lleva, o sea, entre celo y vuelve a repetir otro celo, es aproximadamente en la oveja de 17 días, más o menos 2, dependiendo, y de 21 días en la cabra, más o menos también 2, esto es biología, así que no es exacto, pero es el promedio de lo que lleva un celo a repetir otro celo, son 17 y 21 días, y debemos tener en cuenta que la duración del celo puede ser más larga en un animal adulto y más corta en una borrega o cabrilla para abordar los temas de la reproducción. Bueno, esta estación reproductiva después lleva a la oveja a un periodo de anestro, que es donde los días de horas luz se alargan, y vuelve después, en el otoño-invierno, a repetir la estación reproductiva. Bueno. Los animales domésticos, en general, más allá de la oveja y la cabra, implementan en esta relación compleja que tiene la reproducción con la nutrición, estrategias de fisiología nutricional para llevar adelante, disculpen que si corro este cuadrito, si no, no ven, me parece. ¿No? Bueno, implementan, como decía, estrategias en la fisiología nutricional para llevar adelante la reproducción. Una de esas estrategias es el uso de las reservas corporales de proteína, glucógeno y grasas lábiles, que en general, por ejemplo, en un proceso que se da es en la lactación, donde el consumo no es más bajo que los requerimientos de lo que puede consumir esa oveja o cabra, es menor a la energía que necesita para la lactación, que gasta en hacer lactar al cordero, así que ahí hace uso de las reservas corporales. Es una estrategia para un proceso reproductivo con la lactación. Después, otra estrategia que utilizan es predecir cuándo la dieta ofrece la mejor oportunidad para tener una reproducción exitosa, y ese es el concepto general que utilizan los animales, por ejemplo, para ciclar y preñarse en el otoño-invierno y parir en la primavera, donde la disponibilidad forrajera es la mejor para la crianza del cordero, y así va a tener una reproducción exitosa. O sea, son estrategias que a lo largo de la domesticación los animales han llevado y desarrollado, ¿no? Después, y como tercera estrategia, y por ahí es la que más manejamos o sobre la que más podemos inferir cambios, es el monitoreo del ambiente nutricional, que hace el animal, tanto un ambiente nutricional externo como interno, para vincular a los mismos a un proceso reproductivo apto. Entonces, con estas tres estrategias, fisiología, los animales llevan a cabo la reproducción. En la relación entre los ambientes nutricionales y la modificación que ejercen sobre los procesos reproductivos, se pueden dar dos fenómenos. El primero es que el ambiente nutricional que ve el animal no lo considera adecuado y hace una supresión del proceso reproductivo. Y como ejemplos a esa supresión del proceso reproductivo tenemos cuando el animal decide no ovular o entra en fase de anestro porque nutricionalmente no tiene las condiciones aptas, ya sea en el ambiente externo como interno, o cuando las cabrillas o borregas retrasan la aparición de la pubertad porque las condiciones nutricionales no están dadas. Y si no, y es por ahí algunas, que tenemos muchos ejemplos, pero puse algunos, es que cuando el ambiente nutricional no es el mejor, pero tampoco el peor, se producen pequeños cambios, como pueden ser que no llegue a la tasa de ovulación adecuada durante ese año, la tasa de ovulación según la raza, ¿no? Porque ya sabemos todos que según la raza tienen un promedio de tasa de ovulación, que eso se puede ir cambiando según un año bueno, un año malo, ¿no? También pueden suspender la gestación, que era como recién estábamos hablando. La cabra tiene más opciones, tiene esa estrategia donde cuando sufre el estrés nutricional lo que hace es desprenderse de la gestación, aborta, básicamente, para poder sobrevivir y deja de lado el proceso reproductivo. Y si no, que por ahí se da mucho en la oveja, puede ser como abandonar la cría, que bueno, todos sabemos que el amerino, ante la falta de nutrición o después posparto, cuando necesita aumentar su ingesta, a veces abandona la cría.
También se dan abandonos de cría masivo cuando en épocas de seca, donde saben que la lactación no va a poder llevarse a cabo, entonces también abandonan las crías. Esos son pequeños cambios que puede inferir el ambiente nutricional sobre los procesos reproductivos. Bueno, esta relación, que es muy compleja entre el estado nutricional y la reproducción, se ha estudiado en los últimos años más profundamente, que está dada por cambios en la fisiología metabólica de un animal, y principalmente se estudian hormonas que tienen mucha influencia, que se alteran ante un estado nutricional y tienen implicancia en el proceso reproductivo. Las principales, que yo voy a trabajar acá, voy a poner el puntero, porque si no, no me van a poder seguir, es la insulina, que es una hormona que actúa a nivel de todos los tejidos, la encargada de hacer entrar la glucosa a las células, la hormona de crecimiento, que la llamamos GH, desde acá en más, secretada por el hipotálamo, y con una fuerte regulación sobre las otras hormonas, el factor de crecimiento insulínico tipo 1, que se produce en el hígado, la leptina, que es una hormona que se produce en el tejido adiposo, y en los últimos 10 años se ha estudiado mucho la relación de leptina y en los parámetros reproductivos, tiene mucha influencia. La leptina nos va a estar diciendo qué grado de adiposidad, de reservas también tienen los órganos, los niveles de leptina regulan eso, regulan ingesta también, para poder destinar energía al proceso reproductivo. Y otros metabolitos que a veces analizamos son los ácidos grasos no esterificados, que son producto de la lipomovilización de las reservas grasas, o sea, cuando un animal no cuenta con la ingesta suficiente para los requerimientos diarios suficientes para mantenerse, lo que hace es la lipomovilización de las reservas grasas, o sea, destruye las grasas para tratar de generar glucógeno, y eso hace que haya un aumento de ácidos grasos no esterificados en sangre, lo cual es uno de los principales, aparte, por ejemplo, de nosotros externamente usamos la condición corporal, pero internamente lo que va a suceder en el animal cuando hay subnutrición es un aumento de ácidos grasos no esterificados. Y bueno, y como órgano reproductivo, obviamente tenemos el útero y el ovario, y la regulación de progesterona y estrógeno, que van a estar alteradas por las distintas concentraciones de estas hormonas metabólicas, e influir así en el desarrollo del embrión, por ejemplo, en la presentación del estro, en el desarrollo del embrión, en todos los procesos reproductivos. Bueno, con la base de estas hormonas, que después vamos a volver a traer para ver cómo cambian, entonces, como concepto general, tenemos que en condiciones energéticas favorables se disminuye la ingesta y se estimula la reproducción, y viceversa, cuando las condiciones de energía son deficientes, se suprime la reproducción y se estimula la ingesta. Bueno, todos sabemos que nuestros sistemas de producción de extensivos, hay una curva de disponibilidad forrajera de pastizal natural, donde tenemos 2 momentos de excedente y 2 momentos de faltantes, invierno-verano, que si superponemos esta curva de disponibilidad forrajera con los requerimientos de una oveja madre, los requerimientos nutricionales de una oveja madre durante un ciclo, vemos que están los 2 momentos donde los requerimientos superan la oferta, sobre todo tenemos en los momentos prepartos, que ha sido el momento más estudiado, digamos, la nutrición preparto y sus implicancias en la supervivencia del cordero, y el momento de la lactancia, donde la lactancia demanda tanta energía que en realidad, por más que tenga mucha oferta, si tuviera la oferta, el consumo no puede superar lo que necesita. Entonces, lo que sabemos es que nuestros animales, tanto las ovejas como las cabras en nuestros sistemas extensivos, están sometidos a periodos de subnutrición prolongados. Pero esos periodos de nutrición también nos pueden afectar, más allá de que de la aparición y la lactancia, la pubertad, o sea, la madurez sexual de un animal, el servicio, sobre todo si llegamos a un estado preservicio
inadecuado, y la gestación. En los últimos años se ha avanzado en estudios de cómo afecta la subnutrición durante la gestación. Entonces, en esta charla yo haré foco en estos 3 momentos, que son los menos hablados, porque no son tan graves como la relación que todo el mundo conoce entre nutrición y el preparto, ¿no? Para tener un cordero con buen peso vivo al nacer y después un buen desarrollo. Entonces, pubertad, servicio y gestación. Bueno, primero, la pubertad, que como decía es el periodo en la vida del animal en que adquiere la madurez sexual o la capacidad de reproducirse, tiene muchos factores que influyen en que un animal exprese esa madurez sexual. Y bueno, está modificada según la raza, el peso corporal, la nutrición con la que esté en ese animal, la época de nacimiento y el fotoperiodo. Podemos ver en un dibujo que no es para nada nuevo y seguramente en algún momento lo habrán visto, es que luego de animales que nacen en la primavera pueden llegar al otro otoño, al siguiente otoño, con madurez sexual, pubertal. Lo que sucede en nuestros ambientes es que esa madurez sexual, si bien puede, en muchas condiciones favorables, puede expresarse el celo y preñarse, a veces vemos que borregas en un año bueno con condiciones que están en muy buen estado corporal, pueden presentar pubertad y preñarse. Uno evita que eso suceda en nuestro sistema, porque si uno preña ese animal de baja edad, lo que vamos a hacer es perjudicar el desarrollo de ese animal durante su primer año de vida. Pero en realidad los animales, en la estación favorable, digamos, con fotoperiodo negativo, podrían expresar su pubertad. Pero bueno, no se trabaja en nuestros sistemas así, sino que vamos hacia el otro otoño, a los 18 meses de vida, para darle lugar a esa madurez sexual y poder preñar los animales. Bueno, todos hablamos, y en casi todas las especies hay un concepto básico, que un animal alcanza la madurez sexual cuando tiene sí o sí el 60-65% del peso vivo adulto. Y eso es un concepto que por ahí puede ser práctico, digamos, pero que no es tan así, digamos. El estado nutricional tiene, sobre todo el estado nutricional energético que necesitamos para que ese animal exprese la madurez sexual, no solo está dado por el peso vivo, sino que es mucho más complejo porque un animal expresa o no su madurez sexual. Entonces tiene que ver con el peso vivo, las reservas, la acumulación de tejido adiposo y la condición corporal que se encuentra ese animal, entre otras cosas, digamos. Si bien no solo estoy dejando de lado, digamos, que no solo miremos el peso vivo, estoy agregando otros factores, pero es mucho más complejo que eso porque un animal alcanza la pubertad o no. O sea, hay estudios donde dicen que un animal, aunque tenga el 60-65% de su peso vivo, no alcanza la madurez sexual, y eso se debe a porque debemos tener reservas, sobre todo una acumulación de tejido adiposo para poder expresar esa madurez sexual, y eso lo produce la acción combinada de hormonas metabólicas, que se ven alteradas ante el estado nutricional, y las principales, como dije antes, en el caso de la pubertad también, es la insulina, el factor de crecimiento tipo 1, la leptina sobre todo, que nos va a marcar que realmente tenemos un acúmulo de tejido adiposo para poder expresar la pubertad, y bueno, después entre otras la GnRH, el neuropéptido I, y la estimulación del eje neuroendocrino para expresar la pubertad. Entonces, lo que debemos tener en concepto que no alcanza solo con llegar al peso vivo, sino que necesitamos reservas corporales y que nos brinde un ambiente hormonal adecuado para alcanzar la madurez sexual. Bueno, teniendo estos conocimientos, lo que hemos hecho en función del manejo nutricional en estas categorías de reposición en hembras, les traigo aquí un ensayo que hemos hecho en categorías de reproducción de cabras angora, y bueno, en este caso hemos estudiado tanto los machos como las hembras.
Bueno, lo que quisimos hacer con implementando tratamientos de suplementación proteica en crías de Angora fue evaluar el efecto de esa suplementación sobre el desarrollo productivo y reproductivo posterior de las crías. Para eso implementamos dos grupos, un grupo testigo que no suplementábamos y el grupo suplementados. Ambos grupos, un mes post nacimiento, al grupo testigo siguió en lactancia, como la madre, como la cría natural en la cabaña, y el otro grupo, aparte de recibir la lactancia, recibió una ración de 250 gramos por día por animal, en base a 70% de avena y 30% de espeler de soja, que es el alimento que le aportaba mucha proteína, teniendo una ración con alta proteína, 18,9% de proteína bruta y 3,17 megacalorías de energía metabolizable. Entonces, con esa ración lo que hicimos fue evaluar predestete y postdestete en esas crías de Angora, cuánta influencia tenía tener una buena recría durante lactancia y un mes postdestete sobre la vida productiva y reproductiva de esas crías. Bueno, si me siguieron hasta ahí y no los mareé, implementando, digamos, esa suplementación, que iba 2 meses predestete y un mes postdestete, lo que vimos era que en esta gráfica, por ejemplo, tenemos en la línea roja el grupo testigo y en la línea verde el grupo suplementado, ¿no?, de crías Angora. En el eje vertical tenemos el peso corporal y en el eje horizontal las semanas de tratamiento nutricional, que en total fueron 12 semanas. Entonces, vemos que durante lactancia, digamos, por más que nosotros apliquemos la suplementación, no se desprende uno de otros grupos, pero el efecto se ve bien marcado que al momento de destete, estos animales, los verdes, ¿no?, el grupo suplementado, que está acostumbrado a comer y sigue alimentándose, bueno, le va mucho mejor y sigue en ganancias de peso positiva. En cambio, el grupo testigo va perdiendo peso, ganancias de peso negativas, ¿no? Entonces vemos un gran efecto de crecimiento al momento del destete cuando tenemos un grupo suplementado. En cuanto a la condición corporal de los animales, en suplementación, vemos que los animales suplementados, más o menos, aunque pierden en el momento de destete, pierden un poco de condición, pero se mantienen. En cambio, los animales testigos sufren una fuerte caída, digamos, casi cercana a 2,25, luego del destete. Entonces, vemos que al destete, para compararlo según el sexo y tipo de parto de las crías angoras, vemos que en el caso de los machos simples, en realidad la suplementación en un macho simple no tuvo diferencias, digamos, mantienen más o menos el mismo rango de peso. En cambio, el gran efecto de suplementar está sobre todo cuando tenemos mellizos, y acá se ve la diferencia entre macho doble, que es casi de 3 kilos más cuando suplementamos los animales, y un gran efecto sobre las hembras simples, que también tienen un mejor desarrollo, en este caso en peso y en condición corporal, cuando los animales son suplementados al pie de la madre y postdestete. Bueno, a su vez vimos en estas crías que desarrollaban mejor peso vivo y condición corporal suplementado, que también, como son crías Angora, y bueno, ustedes ya lo saben, pero por si alguno no lo sabe, se esquilan y se cosecha el pelo de maíz de esas cabras. Estas crías a los 4 meses de edad ya sufren su primera esquila, la esquila de otoño, y esa primera esquila que vemos en el gráfico de la derecha, donde tenemos
tenemos el eje vertical, el peso de vellón sucio en kilos, y en el eje horizontal los grupos testigos y suplementados, vemos que hay una gran diferencia en el peso de vellón sucio, de 130 gramos más, para los animales suplementados. Y esta diferencia se mantiene una vez, o sea, nosotros terminamos el ensayo un mes post-destete, y ahí estábamos dentro, sucedía la primera esquila. Pero el efecto de haber crecido mejor o peor durante la lactancia y ese mes post-destete se mantuvo en cuanto a la producción de peso de vellón sucio a la segunda esquila, que fue en septiembre de ese año, digamos. Entonces, a la segunda esquila también tenemos, se mantiene un efecto de que los animales suplementados, esta barra, tienen 100 gramos más de peso de vellón sucio que los animales que no fueron suplementados, sino que se criaron normalmente. Bueno, estos resultados que son muy interesantes porque vemos que el efecto de la crianza en la primera etapa puede tener grandes efectos en los parámetros productivos, también vemos que pueden influir en menor medida en los parámetros reproductivos, en el desarrollo reproductivo a los 18 meses de edad. O sea, nos fuimos al otro otoño, digamos. Hicimos un ensayo muy largo, donde el tratamiento nutricional, si bien fue corto, al pie de la madre y un mes post-destete, después seguimos evaluando la implicancia de tanto de los parámetros productivos y reproductivos de esos animales, y lo que vemos que en las hembras es mucho más complejo cómo llegan a los 18 meses de edad, y si bien tuvimos un mayor desarrollo corporal de las hembras suplementadas versus las no suplementadas, por lógica, no se mostró una diferencia tanto en la presentación de celo como en la preñez al primer servicio. Y ahí, por ahí, lo que conocemos de otras especies, en bovinos, por ejemplo, está muy estudiado, el efecto de cómo pasaron el primer invierno, digamos, esas hembras, para poder llegar al otro año, al otoño del otro año, en buen estado corporal. Entonces, ahí lo que decimos es que no alcanza solamente con tener una buena crianza alrededor del destete y tener un buen peso al destete, sino también tenemos que ver, para el caso de las cabras angora, que es un animal muy sensible nutricionalmente, es cómo pasa ese primer invierno las hembras para poder llegar a un desarrollo reproductivo adecuado a los 18 meses. Bueno, y en el caso de los machos, por ahí el efecto que no es tan complejo, vemos que los animales suplementados, los machos, ya a los 18 meses de edad, el 88% de los animales suplementados ya tienen 2 dientes, y un 56% de ellos son capaces de hacer montas efectivas, que comparado con el testigo, solo un 57% tiene un corte de 2 dientes, porque la madurez de un animal también va en función del crecimiento, y bueno, el corte de dientes también marca una tendencia a mayor crecimiento o menor crecimiento, y solo el 36% de esos machos pudieron hacer montas efectivas. Vale aclarar que la monta efectiva o no está evaluada en un proceso de ensayo a corral, donde el animal es la primera vez que se enfrenta a una hembra, y bueno, puede tener sus implicancias, digamos, que uno esté ahí, tratando de que haga montas efectivas o no, contando el tiempo, y jamás habían estado así en contacto con hembras. Entonces puede ser que uno inhiba, haya una proporción de machos que esté inhibido o no, pero bueno, en términos generales consideramos que la buena crianza de los machos tuvieron un mejor desarrollo reproductivo que aquellos que fueron suplementados durante la cría. Bueno, entonces, como conclusión de la relación nutrición y la categoría de reposición, tenemos que la implementación de la suplementación proteica en crías angoras pre y post destete provocó una mejora en la capacidad de adaptación al destete, o sea, mantienen peso y no disminuyen, y aumentan peso y condición en crías suplementadas post destete.
También a su vez tuvo un efecto productivo, que es el incremento en la producción de pelo en mohair a la primera y segunda esquila, y este efecto lo pongo porque el pelo es el que va a pagar al alimento, entonces esta tecnología la vamos a poder aplicar si tenemos una entrada que nos permita invertir en ese alimento. A su vez, permitió obtener una reposición de hembras con mejor desarrollo, mejor supervivencia, y al tener machos aptos, desarrollados reproductivamente, nos permite la venta y la salida de castrones con comprobada capacidad de servicio a los 2 dientes, ¿no? Porque, bueno, en este caso son angoras, no todos los angoras son capaces de tener una buena aptitud reproductiva a los 2 dientes, justamente por esto, porque sufren mucho la subnutrición durante el primer año de vida. Bueno, hasta aquí la experiencia que hemos realizado en favor de la relación nutrición-pubertad. Bueno, si nos vamos a la relación nutrición-servicio, donde ya estamos hablando en general de ovejas madres, sabemos desde hace mucho tiempo que una oveja puede llegar a un 80% de preñez con condiciones relativamente bajas, condición corporal 2, y las borregas, en cambio, que es la barra en este gráfico, perdón que no expliqué, este gráfico tiene el porcentaje de preñez en la línea vertical y los distintos puntos de condición corporal en la línea horizontal. Vemos en las barras más oscuras las ovejas adultas, que vemos que pueden con una condición 2 alcanzar un 80% de preñez, y en las barras más claras las borregas, que vemos que para alcanzar el 80% de preñez necesitan una condición más cercana al 3. Esto también, este estudio tiene muchísimos años, y acá se están evaluando 5.000 ovejas juntas, todo con diferentes condiciones corporales, ¿no? Pero bueno, teniendo esta premisa, fuimos hace poco a estudiar la implicancia de la subnutrición en el preservicio y cómo podía afectar tanto el servicio como la preñez. Bueno, lo que vimos, por ejemplo, estas son ovejas, les voy a contar la eficiencia reproductiva con baja condición corporal al servicio. Tenemos ovejas adultas con una condición corporal 2,1 al momento del servicio, y vemos que las tasas de preñez, a pesar de que la condición sea baja, sigue siendo un 80%, y las pérdidas gestacionales que se producen, tanto embrionarias como fetales, son mínimas, digamos, un 3%. Estos son parte de los resultados de mi tesis doctoral, donde evaluamos mucho el desarrollo embrionario y fetal en función de la nutrición. Y lo que vemos es que las pérdidas gestacionales básicamente no están afectadas, aunque la condición corporal durante esta primera etapa de preñez, durante esta primera y hasta el parto, la condición corporal de la oveja sea baja. Pero sí vimos que una subnutrición preservicio lo que nos afecta es la manifestación de estros. ¿Por qué? Porque la manifestación de estros lleva un gasto de energía importante, y es cuando la oveja decide, según las condiciones que tiene, si ovula o no ovula. ¿Le conviene ovular y preñarse con todo lo que va a demandar después, o mejor no ovulo y espero un ambiente más adecuado para hacerlo? Entonces, en esta majada que fue sincronizada previamente, por eso dijo el 61% sobre el total de ovejas sincronizadas, vemos que cuando hay una condición corporal baja preservicio, donde las ovejas tienen baja condición corporal, no se manifiestan los estros, y ese es el mayor efecto que tiene la nutrición sobre el momento del servicio. Que consideremos que no siempre nuestras ovejas llegan bien al servicio, ¿no? Entonces uno le presta poca atención porque piensa que, bueno, viene el otoño, va a levantar,
también le damos 3 oportunidades para preñarse, casi 3 ciclos estrales para que la oveja se preñe, entonces por ahí se levanta, se preñe más adelante, y ovula. Bueno, hay que adaptarse a cada sistema, pero en este caso, digamos, con un solo servicio, vemos que podemos no ser tan eficientes cuando tenemos baja condición corporal al preservicio. Bien, bueno, Agropecuaria Don Manuel está ubicado en el norte de la Patagonia, específicamente entre el límite entre el Alto Valle y el Valle Medio del Río Negro. La zona específicamente se llama Valle Azul. Valle Azul, bueno, ahí está el establecimiento, que es un establecimiento de 20.000 hectáreas, en el cual tiene 2 ambientes, que es característico acá de la región, que son, por un lado, la parte del valle, estamos sobre la costa del Río Negro, y bueno, la otra parte es la planicie, la meseta, donde desarrollamos principalmente la actividad de cría. Bueno, acá, digamos, el principal desafío, ¿no?, es adaptarse a las condiciones que presenta el ambiente, y justamente, bueno, el tema de lluvia es un gran tema, donde el promedio acá en la región es 280 milímetros. Entonces, bueno, el gran desafío es esto, es cambiar el uso o cambiar quizás un monte de jarilla y alpataco en una hectárea muy productiva, con cultivos de maíz y alfalfa principalmente en nuestra cadena forrajera. Y bueno, eso nos permite hacer un ciclo completo en el cual hoy nuestro producto que sale del campo es novillo o vaquillona terminada, lista para faena, y estamos alrededor de los 4.800 a 5.000 animales terminados en el año. Actualmente todo lo que generamos es para consumo interno, hay una demanda fuerte en lo que es región patagónica, así que todo queda para acá, en esta región. Hoy, para tener una dimensión, nosotros estamos en el establecimiento, que son 20.000 hectáreas, estamos con 381 hectáreas bajo riego, que eso es lo que nos permite, digamos, generar ese alimento. Con esas 381, hoy nosotros estamos generando casi 700.000 kilos de carne en todo el ciclo, sumando la cría, sumando los tipos de recría y la terminación. Estamos generando todo ese volumen de carne. Sumado a esto, estamos trayendo parte del grano que se consume en todo el ciclo, que estamos alrededor de las 2.000 toneladas, se trae desde La Pampa. Entonces, si a eso le ponemos un rendimiento promedio de la zona, que hemos logrado nosotros acá, 9.800 kilos, que es algo medio, por así decirlo, hay potenciales mucho más grandes, estamos alrededor de 170 hectáreas más, entonces es un modelo bastante intensivo de producción de carne para la región, así que bueno, es un desafío constante, ¿no? Bueno, en la charla del IPCBA nombramos un poco el modelo productivo nuestro, ¿no? Partiendo por la cría, partiendo por 3 modelos de recría, uno netamente pastoril, que utilizamos como recurso forrajero pasturas de alfalfa y verdeos de invierno. Otro modelo que es algo más extensivo, que se da en el campo natural, en las pasturas naturales del valle principalmente. Y otro modelo de recría a corral, que es bastante más intensivo también, basándose en un autoconsumo de silo de maíz, con una suplementación proteica diaria en un comedero lineal, para balancear la dieta, pero bueno, esos 3 modelos nos permiten abastecer, lo utilizamos como un pool de ternero que nos da esa regularidad después en lo que es terminación, para tener una venta constante durante todo el año, con compromisos comerciales que hemos realizado. Entonces hoy podemos decir que estamos dando el ciclo anualmente, sacando 2 jaulas por semana. El nacimiento de la empresa, bueno, es una empresa familiar que surge de otra empresa madre que está vinculada al rubro del petróleo, que es Transport Dolores Parra, haciendo punto, digamos, de logística en la ciudad de Neuquén. Y bueno, lo del campo surge como una alternativa ya hace un tiempo. Bueno, en el año 2006 nos instalamos ahí en Valle Azul, y desde ese entonces empezamos a desarrollar el campo, primero poniéndolo en condiciones para la cría, y bueno, a medida que íbamos obteniendo superficie bajo riego, ya podíamos generar ese alimento que nos permite dar el ciclo completo hoy. Principalmente la idea de la charla fue mostrar de una manera diferente lo que venimos conociendo a la actividad ganadera, ¿sí? Yo soy economista y
todo lo tenemos que andar viendo como un negocio y en definitiva la actividad ganadera en toda su cadena es un negocio que genera valor agregado. La ganadería funciona como un bien capital, resguarda el valor a través de lo que serían las vacas, los toros, inversión en genética, terneros para tenerlos en el mediano y largo plazo, como resguardo de valor, ¿sí? Y ahí patas produciendo, generando valor. Y ya ahí pasamos a lo que es un bien intermedio, otra de las segunda de las terceras patas que estoy planteando en esta charla. Los novillos, los novillitos, animales pastando, engordando, generando valor agregado. Los bovinos, al ser rumiantes, son los únicos animales capaces de convertir fibras vegetales en proteínas cárnicas, y es por eso que también nosotros como productores ganaderos tenemos que ver la importancia de que, además de ser productores ganaderos, somos productores de pasto. Y en esta triple funcionalidad de la ganadería es tan importante esto, resaltarlo, porque estamos buscando resguardo de valor, produciendo, generando un bien intermedio, y este bien intermedio se da a través del pasto y de la generación de cereales. Entonces, ver a los animales pastando, engordando en corrales, de otra forma diferente a la que le venimos dando. Esto es una forma de lo que estamos proponiendo nosotros, la recría, este término que tanto el IPCBA está resaltando en estos últimos años, de generarle kilos. Este bien intermedio se ha visto truncado o con piedras en el camino por, claro, el bien capital. La gente ha decidido invertir principalmente en terneros y todo lo que es la actividad filotera, para decirlo en otras palabras, se ha visto perjudicada por un precio de ternero, por ejemplo, con un aumento del 97% anual, ¿sí? La cría hoy en día efectivamente es una actividad rentable. A su vez el filotero se ha visto perjudicado porque su principal insumo es el maíz. Aumento de más de casi un 40% desde enero hasta la actualidad, lo cual también muestra otro perjuicio. Entonces, vuelvo a resaltar, importancia de recriar, pasto, kilos baratos, diría mi padre, productor ganadero, en el campo. Y un bien final, ¿sí? Es la tercer pata de las que propongo, ¿sí? Generando carne le pusimos nosotros desde el IPCBA. Un producto final, el cual el consumidor tanto argentino como a nivel internacional es valorado de todas sus formas, por su sabor, su textura, su composición, su marbling, su grasa. El 75% de nuestra producción se queda en la Argentina. El consumidor interno es el principal demandante de este producto. Pero en creces, lentamente vamos nuevamente imponiéndonos en el mercado externo, China, Estados Unidos, Europa, diferentes países asiáticos. Nuestra carne va volviendo lentamente al mundo. Me gusta resaltar algo, producimos el 5% de la cantidad total de carne vacuna a nivel internacional. De ese 5%, el 4% nos lo consumimos los argentinos. Entonces, ¿somos capaces? ¿Tenemos plafón para crecer? Sí, tenemos plafón para crecer, y lo hemos mostrado en estos últimos 10 años cómo lentamente la actividad ganadera, luego de la crisis del 2008-2009, ha vuelto a incorporarse y a recuperar su stock ganadero. Entonces, la importancia de ver la actividad ganadera en todo su conjunto, desde la cadena, desde un bien inicial como un bien capital hasta un bien final, es el incentivo. Incentivarlo generando, imponiendo, promocionando tecnología, utilización de diferentes recursos, verla en un conjunto, actividades con perspectiva, eso es algo muy importante que nosotros tenemos que resaltar desde el IPCBA. ¿Promocionamos carne? Sí, promocionamos carne, pero además tenemos que promocionar toda la cadena, que ese es el fin del IPCBA. Entonces, nos gustó dar una visión diferente, porque hoy en día hablan todos de los dólares, y que sube el dólar, y que cómo resguardamos el valor, los ladrillos, la clásica argentina, y siendo productores ganaderos, muchas veces tenemos la posibilidad de ahorrar, para decirlo de alguna forma, dentro de nuestras tranqueras. Entonces, la incorporación de nuevas generaciones y de nuevas perspectivas dentro del campo también puede generar grandes cambios a nivel nacional.
Bienvenido, embajador, acá a esta que es la principal muestra agroindustrial, ganadera y comercial que tiene el país. Cuénteme un poquito cómo lo viene viviendo. Konnichiwa. Muy buenas tardes en Japón. Konnichiwa. Y al principio, felicidades a todos los organizadores de este evento más importante de Uruguay, Expo Prado, el ministro de Ganadería, ARU, Asociación de Research, todos involucrados, ¿no? Es que aunque sufrimos mucho de esta pandemia COVID, parece excelente evento, muy bien manejado. Por eso, como embajador de Japón, quisiera expresar mi gran respeto y admiración a todos ustedes. Y es mi tercera vez participar en este Expo Prado. Todos los años, como embajador de Japón, tengo ganas de felicitar de su evento. Sí, ya he estado 12 años y medio y todos los años tengo ganas de felicitar ese Expo Prado. Y cada vez más, parece hace buen éxito, ¿no? Año pasado, por fin realizamos nuestra reimportación de carne de Uruguay después de 20 años, desde sufrimos la fiebre aftosa. Después de 19 años, con todos los esfuerzos, hacemos junto con el gobierno uruguayo Japón, por fin realizamos la apertura. Nosotros importamos mucho sabroso carne de Uruguay en Japón hoy día. ¿Cabe la posibilidad de que se agregue algún rubro más a este acuerdo? Sí, hay muchas posibilidades más, aunque hay que decir que el mercado de Japón es el mercado más exigente del mundo, cuanto hablando de calidad y precio todos, pero compartimos el mismo valor, ¿no? Uruguayos y japoneses insistimos buscando mejor calidad de productos, podemos avanzar juntos. Vemos ustedes uruguayos como nuestro hermano, porque somos dos orientales, un lado de otro lado, aunque Japón es un país más lejano geográficamente de Uruguay, pero yo reitero, somos dos orientales del mundo, compartimos el mismo valor, yo siempre digo, respetamos mucho con su hospitalidad y amabilidad. Mi nombre es Alicia Guzmán, vivo en Sarmiento, provincia de Chubut. Tengo un emprendimiento junto con mi familia que se llama Naturarte Sustentable, en el cual curtimos pieles de pescado y ovino, son los residuos de la faena, con los que hacemos diferentes artículos de marroquinería como billeteras, portadocumentos, y también utilizamos papel reciclado para hacer productos utilitarios, de decoración y bloques para calefacción. En este momento también estamos haciendo tapabocas, que nos ayuda a la economía. Nuestras ventas son principalmente en ferias artesanales, entonces nos vimos muy afectados por el problema del COVID. Ahora estamos intentando reforzarnos en las redes sociales para la venta. Estas son Naturarte Sustentable en Facebook y Naturarte_Sustentable en Instagram.